No, Julián, estamos en micrófono. Es una bellísima canción, es un aporte del Instituto Alberto Merani al cambio cultural en el país. A ver, ahí. Y hace parte de cómo puede la escuela ayudar a un cambio cultural. ¿Qué otra cosa puede hacer la escuela? Tenemos que hacer cambios en las instituciones para formar personas más democráticas, que crean más en la democracia y menos en los dictadores. Por ejemplo, una cosa que hace el Merani está en este afiche que está al lado izquierdo, hecho por los alumnos. Ayer, el Merani, antier, el lunes, estaba a cargo de los estudiantes. Ellos nombran rector, ellos nombran coordinadores, ellos nombran los profesores. Lo llamamos una jornada pedagógica. Ellos deciden el currículo de ese día. Ellos decidieron una juventud movilizada contra el calentamiento global. Ellos escogieron el tema del cuidado del planeta, hicieron sus afiches y los divulgaron con sus estudiantes y estuvieron a cargo todo el día. Y eso lo hacemos 2 o 3 veces al año. Y les aseguro una cosa, el hecho de que pase la institución a manos de ellos implica que en el Merani prácticamente no hay bullying. ¿Y por qué un cambio como esto elimina el bullying? Es muy sencillo. Como los estudiantes quedan a cargo, los mayores de los menores establecen otro tipo de vínculo. Y si el día de mañana algún estudiante quisiera aprovecharse de un muchacho pequeño, quitarle la comida que tenía, es muy probable que algún estudiante mayor salga en defensa del menor y no lo permita. Porque él fue su profe durante 3 días de este año, porque él estuvo a cargo durante 3 días de este año. Entonces esta jornada pedagógica hace que se cualifique las relaciones entre menores y mayores. Y los estudiantes mayores asumen el rol de nosotros y nos sustituyen como director, como coordinador, como profe. Y este es un ejercicio de empatía muy grande. Y los estudiantes dicen, cómo es de duro ser profe de adolescentes. Y el hecho de que los estudiantes sientan eso, piensen eso, los cambia. Entonces estamos impactando a los estudiantes, sí, y de manera muy profunda, muy profunda. Y además le decimos, todo niño pequeño cuando llega al Merani tiene un hermano mayor. Uno de los estudiantes de 10º se vuelve su hermano mayor, lo cuida, lo protege, lo escucha, habla con él. Se reúnen una vez a la semana, le cuenta los problemas. En el Merani hay unos niños en virtualidad, pocos, aunque todos tienen computador, todos, aunque todos tienen conectividad. Casi todos prefieren la presencialidad porque saben que mirar a los ojos, jugar con el otro es algo invaluable. Y todos hacen campañas para que todos los niños se vacunen y se vacunen los padres y podamos, la mayoría del tiempo, estar en presencialidad. Y algunos de ustedes pueden pensar, es que es más fácil. Sí, hay unas ventajas, pero en el Merani los grupos son grandes.
En los cursos mayores nos gustan grupos grandes. Así como ayudamos a un cambio cultural, hemos transformado la institución para crear una escuela más democrática, para que formemos actitudes más democráticas, para que ningún niño crea que la solución es un dictador, ninguno, para que ningún niño diga que nos quiten los derechos, la libertad, ninguno. Creemos que la escuela puede incidir mucho en las actitudes que formemos en ellos, en las competencias socioafectivas que formemos en ellos. Y hemos hecho cambios curriculares muy grandes, muy grandes. Nosotros no seguimos al Ministerio de Educación. Antanas decía, vean, un poco ingenuamente creí en etapas anteriores que una buena enseñanza del lenguaje, las matemáticas y la ciencia formaba a la fija buenos ciudadanos. Hoy en día creo que se necesita de una formación para la tolerancia, para la empatía emocional. Bueno, nosotros lo pensamos hace 32 años. Decidimos crear un área de, inicialmente la llamamos valores. Hoy la llamamos de comprensiones humanas, para aprender a conocer a los otros, para aprender a conocernos a nosotros mismos, para desarrollar cierto tipo de competencias, como por ejemplo la empatía, la tolerancia, la comunicación asertiva. No sé si aquí tengamos, para formar individuos más flexibles, que enfrenten dificultades, para formar individuos más resilientes. Esto ha sido muy duro, muy difícil, pero no nos vamos a quedar en el problema. Para un joven esto es dificilísimo. Los jóvenes se forman con los otros, y para un joven no tener compañeros es durísimo, es tristísimo, es dificilísimo. Y por eso nos hemos esforzado nosotros, para que pudieran tener su presencialidad incluso sin vacunas. Y lo hicimos en febrero cuando nadie en la comunidad estaba vacunado. Lo hicimos con cuidado, con mucho cuidado. Y les hemos mostrado, vean, no podemos hacer excursiones que ellos siempre hacían, pero entonces hagamos una excursión virtual. Miren, estas jornadas pedagógicas las hacíamos antes en presencialidad. No se puede, bueno, hagámosla virtual. Miren, no podemos hacer excursión, pero salgamos a caminar. Bueno. Y creemos que podemos formar gente más resiliente, no que se queje de todo, sino que ante las dificultades, reconociendo las dificultades, reconociendo las responsabilidades del gobierno, claro, pero que también ponga de su parte, que también convierta la dificultad en una oportunidad. Ahorita, ya cuando vayamos al último sondeo, le voy a pedir a Nicolás que mostremos un pequeñito video sobre resiliencia, no ahorita, sino cuando lleguemos. Pero este cambio curricular de crear un área dedicada al desarrollo de estas competencias, a que aprendan a conocerse, entonces hay asignatura autobiografía. ¿Quién es usted? ¿Por qué usted es quien es? ¿Por qué llegó donde llegó? ¿Por qué quiere a quien quiere? ¿Por qué sueña lo que sueña? Y cuando yo fui y trabajé con todos los profes de la Universidad del Magdalena, creamos una materia de proyecto de vida en
toda la Universidad del Magdalena. Y todavía me siguen llegando los trabajos. Y esto fue hace ya 2 años. Y me decían, no, esta materia es de lo más bello que hemos hecho en nuestra educación. Definir yo para dónde voy, yo de dónde vengo, cuáles fueron los hitos en mi proceso de formación. Creamos la materia en la Universidad del Magdalena, que todo primer estudiante de primer semestre viera esa materia. Y debería estar esa materia en los colegios sin la más mínima duda. ¿Y se puede crear? Pues claro que se puede crear. La ley general nos dio libertad para hacer ajustes curricular. ¿Y por qué no los hacen los rectores y los maestros? Porque le tienen miedo a la libertad. Pero la ley nos da esa potestad. Y en el Magdalena también tenían duda de si se podía y lo hicimos. Y 50 profesores estuvieron y tocó crearlo y aparecer en el 2019. Y hoy en el 2021 se sigue trabajando esa asignatura. Y esa asignatura aborda 2 preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Y para dónde voy yo? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Y yo le dije al rector, tienen que ser grupos pequeños. Y le dije a la vicerrectora, con quien más trabajé, ojalá los profesores, ojalá sean mujeres. Las mujeres tienen una mayor ventaja para escuchar. Y esta es una asignatura para escuchar a los otros, para comprender a los otros, para comprendernos a nosotros. Y eso que hicimos en la Universidad Magdalena se puede hacer en todos los colegios. Claro, si uno entiende que esto es lo más importante en la formación de un mejor ser humano. Pero no basta con que una materia, no lo va a resolver una materia. Y en 10 días todos los profes del Merani nos van a presentar no la materia de autobiografía que hace el área de comprensión humana, no, nos va a presentar cómo ellos están favoreciendo la empatía, cómo ellos están favoreciendo la resiliencia, cómo están formando individuos más flexibles, que no se bloqueen ante los problemas, que no crean que solo hay un camino, que nunca digan lo que yo le escuché tristemente a muchos de mis profes de matemáticas, diga cuál es la solución. No, no hay una solución. En la vida hay múltiples soluciones, hay múltiples caminos, que nunca un profe diga, dígame cuál es la solución. La vida nos enseña que hay distintas soluciones, distintos caminos para llegar a Roma. Y necesitamos que nuestros estudiantes, que sus estudiantes sepan quiénes son, se comprendan más y comprendan más a los otros. Entonces nos van a decir cómo están haciendo en matemáticas. Aleida, que es profe de matemáticas, están trabajando cómo la matemática puede ayudar a la flexibilidad. Henry, que es profe de competencias comunicativas, están trabajando cómo desde el área de competencias comunicativas se puede fortalecer la empatía. Santiago, que es profe del área de ciencias sociales, están trabajando cómo las ciencias sociales nos ayudan a ponernos en el lugar de los otros, y así todos. Este no es un problema solo de los profes del área de competencias de comprensiones humanas, no. El área de comprensiones humanas trabaja estos temas. Pero todas las áreas consolidan ese trabajo e integran el trabajo de ciencias naturales con empatía, con resiliencia. David, que es profe, que dirige el área de ciencias naturales, pues están trabajando cómo desde las ciencias naturales podemos
ponernos en el lugar de los otros, convertir una dificultad en una oportunidad. Este es el problema de todos los profes, porque el papel de la educación es formar un mejor ser humano y no transmitir una información. Y esto lo tienen que hacer todos los profes en todas las áreas. Yo cierro con estas reflexiones generales. ¿Qué se puede concluir de lo que hoy hemos analizado? Uno, que la educación, lo que hemos trabajado en educación, en general, no es lo que necesitan los niños a lo largo de la vida. Que lo que uno aprende en la escuela, en la mayoría de los casos, no se usa en la vida. Y lo que uno necesita en la vida, no se lo enseñan en el colegio. Y algo está muy mal en la relación entre la escuela y la vida. Porque lo que tenemos que empezar a enseñar tiene que ser aquello que es esencial en la vida, como pensar, comunicarnos y convivir. Esos son lo que llaman en España los aprendizajes imprescindibles. Los buenos docentes lo hacen. Los buenos docentes enseñan a pensar, los buenos docentes contagian de pasión a sus estudiantes, los buenos docentes saben que lo que uno aprende no es para que le contesten un examen, sino que trasciende y queda a lo largo de la vida. Hay que relacionar la educación con la vida. El papel de la educación es formar mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Y por eso es tan bello ver cómo algunos estudiantes quieren tanto a sus maestros y cómo algunos maestros impactan tanto a sus estudiantes. Este premio Nobel de literatura, este filósofo, este escritor Albert Camus, le escribió una carta cuando ganó el Nobel muy bella a su maestro, que le decía: esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. Se la envía a su profe primero de primaria, a su profe que le enseñó a escribir. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiera sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Si ustedes pueden impactar a un niño, entonces pueden impactar a un grupo. Y si ustedes pueden impactar a un grupo, pueden ayudar a cambiar la sociedad. La educación, decía Freire, no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Pero para eso tenemos que abandonar miles y miles de informaciones que hemos y el ministerio nos ha pedido que transmitamos en la escuela. Está equivocado el ministerio. Tenemos que hacernos una pregunta transformadora del currículo. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo imprescindible? ¿Qué sería muy grave que los estudiantes no adquirieran, como lo que hoy hemos trabajado? Empatía, solidaridad, tolerancia,
valoración y respeto a la diferencia, resiliencia. Y no sería grave que los niños no sepan los afluentes del Magdalena, ni cuál es la altura de la Sierra Nevada. Para eso que saquen el celular y lo miren. Los datos no son importantes en educación. Los conceptos sí. Los procesos de pensamiento sí. Las competencias para pensar sí. Las competencias para comunicarnos sí. La comprensión de sí mismo, sí, la comprensión de los otros, sí, porque la finalidad de la educación no es el aprendizaje. Entonces lo vamos a desarrollar con mucho cuidado en la próxima sesión. La diferencia entre una escuela centrada en el aprendizaje y una centrada en el desarrollo. Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, decía lo mismo que yo estoy diciendo, pero de una manera mucho más bella, mucho más poética. En un discurso que también pueden encontrar en la red, que yo oí hace muchísimos años, que se llama Palabras a los intelectuales, y que decía, tal como vamos, los depósitos de conocimiento no van a estar más dentro de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles para buscarlos por internet. Ahí va a estar toda la información, todos los datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van a estar todas las respuestas. Lo que no van a estar son todas las preguntas. En la capacidad de interrogarse va a estar la cosa, en la capacidad de formular preguntas fecundas que disparen nuevos esfuerzos de investigación y aprendizaje. La buena escuela genera preguntas. La buena escuela, emergen las preguntas. Diría Freire, es una escuela de la pregunta. Y en nuestro lenguaje, la clave está en que todas las asignaturas se concentren en estas tres grandes competencias transversales. Ya les he dicho que vamos a trabajar este concepto de qué es lo que nosotros entendemos por competencia, que no es lo que entiende el Banco Mundial, que no es lo que entiende el Ministerio. Nadie podría decir que es que lo que nosotros estamos planteando de desarrollar el pensamiento es una idea del Banco Mundial. No, no. Pero que en todas las áreas se cualifique la lectura, la escritura, el pensamiento, la comprensión de uno y la comprensión de los otros. Y yo termino, porque la vez pasada hubo un problema de terminar muy tarde y entonces tratan de ingresar a las siguientes sesiones y no pueden ingresar. Hasta que no acabemos esta, no podemos abrir la otra. Este es un texto que yo encontré hace muchos años. Muy profundo, muy bello, pero muy duro, humanamente, de una persona que vivió en un campo de concentración y que nos enseña que aún viviendo esto tan complejo, uno puede salir adelante, pero que eso no es posible si no cambiamos la escuela. Anita Novinsky, brasilera, ya está cumpliendo 100 años, hace una profunda reflexión sobre la escuela que hoy yo les quiero leer. Dice ella así, con esto termino, viene el último sondeo. Y ahí sí pasamos a la siguiente. Soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres. Niños envenenados por médicos altamente especializados. Recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados por personas que habían sido formadas en colegios, en escuelas,
en liceos y en universidades. Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación. Yo también. De esta educación que hemos construido, tengo muchísimas dudas. Y Anita les dice a ustedes, a los docentes del Magdalena, y les ruego, ayúdenle a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmann educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Muchísimas gracias. Les cierro hacia dónde vamos. En septiembre hemos trabajado el concepto de transformación pedagógica y de desarrollo. Vamos a cerrar con 2 charlas. Una, que es una escuela dedicada al aprendizaje, que es la que conocemos todos, y cómo es una escuela distinta, que es la que hemos construido, dedicada no a transmitir, sino a desarrollar. No dar el pescado, sino enseñar a pescar. Y una última charla ya en la semana institucional, que va a ser distinta, contestando preguntas. Después de semana institucional, nos dedicamos al concepto nuclear, que es un ciclo del desarrollo. Cómo caracterizar un ciclo, qué ciclos hay, por qué este va a ser el fundamental. En noviembre, que es una competencia, por qué nuestro concepto es distinto. Y en diciembre volvemos a la idea de ciclo para terminar con la palabra de algunos rectores, algunos profes de los colegios, explicando cómo van a cambiar, cómo van a construir un ciclo para el año 2022. Vamos en la tercera, ya les dije, las 2 próximas charlas para todos, una escuela centrada en el desarrollo. Y la siguiente, toda con las preguntas que ya han hecho. Yo ahí veo 129 preguntas. Vamos a escoger las más importantes de hoy y de hoy en 8. ¿Cómo van a adquirir ustedes los conceptos? Uno en las conferencias, en estas generales que damos, pero otro en las sesiones que tienen ustedes a partir de las 10:05, ya va a empezar en 10 minutos. 2 con la lectura. Estamos casi ya listo, ya está terminado totalmente. Ayer ya recibimos las palabras del gobernador, estamos en la edición para poder entregarlo. No alcanzamos hoy, confiamos, no es seguro, pero confiamos mucho en que podamos entregarles este texto de hoy en 8 y lo puedan descargar. Es véanlo, ya está diseñado, ya está muy pronto. No lo pudimos hoy entregar, pero ¿cómo vamos a hacer? Le vamos a pedir a quien nos dirige toda esta parte, que es muy consolidada, Daniel, que ponga el link para que cada uno aquí lo baja. Y pasamos para cerrar al segundo sondeo. Les pido, para nosotros escuchar la voz de ustedes, muy importante. Viene el sondeo y apenas termina el sondeo, abrimos un grupo con Ángel y Francisco. Otro grupo, los rectores y coordinadores. Otro grupo con Aleida y David. Y otro grupo con Henry y con Santiago. A 10:08 abrimos esos 3 grupos. Entonces, Nicolás, pongamos el sondeo de una. Es la voz de ustedes. Hay más de 4.200 personas conectadas. Entonces, es muy importante escuchar lo que ustedes piensan.
Dale, Nicolás, Muchas gracias, Julián. Este segundo sondeo tiene dos partes. La primera la vamos a hacer a través de Zoom, que son estas primeras 10 preguntas, y de manera similar a como hicimos la sesión anterior, hay unas preguntas abiertas que en un momento voy a compartir el enlace a través del chat para todos. Pero entonces, una cosa, Nicolás, en la sesión de Ángel y de Francisco también van a ser sondeos con los rectores, también, eso es muy interesante, y apenas termines pones el pequeño videíto sobre resiliencia. Dale, empezamos. Listo, de esta primera parte de estas 10 preguntas, las primeras 3 son ¿qué tan de acuerdo están con las siguientes afirmaciones? La primera: si para lograr mis propósitos es necesario pasar por encima o hacerle zancadilla a los demás, ¿debo hacerlo para beneficiarme y beneficiar a mi familia? Desde total desacuerdo hasta total acuerdo. Recuerden, contestan cada una de las preguntas y le dan a enviar. Siguiente, el problema no es la corrupción, el problema grave es que yo no me beneficie de ella. ¿Qué tan de acuerdo estamos con esa afirmación? Y tercera, mi escuela le asigna mayor importancia a los aspectos académicos que a los aspectos que tienen que ver con la convivencia. ¿Qué tanto estamos de acuerdo con eso? ¿Se le asigna más importancia a lo académico que a la convivencia? Cuarta pregunta: ¿qué tanto los profesores de mi colegio favorecen la empatía de los estudiantes? Desde muy poco hasta mucho. 4 opciones. ¿Qué tanto se favorece la empatía? Quinta: ¿qué tanto los profesores de mi colegio favorecen la resiliencia de los estudiantes? Igual, desde muy poco hasta mucho. Sexta: ¿qué tanto los profesores de mi colegio enseñan a los estudiantes a conocerse a sí mismos? Séptima: ¿qué tanto los profesores de mi colegio favorecen que los estudiantes comprendan a los demás, comprendan a las demás personas? ¿Qué tanto eso ocurre y qué tan frecuente es? Y unas últimas 3 preguntas que son también generales. Si hoy volviéramos a votar en el plebiscito, que fue el 2 de octubre de 2016, ¿votaría usted a favor o en contra de esos acuerdos de paz? ¿A favor, en contra o no sabe en este momento? Novena, uno de los puntos que mencionó Julián en la conferencia, de en cuántas personas se confía. Ustedes, de cada 50 personas que conocen, ¿en cuántas confían? Menos de 10, entre 11 y 20, 21, 30, 31 y 40, o más de 40 entre esas 50 personas. De cada 50 personas, ¿en cuántas se confía? Y por último, de las 3 competencias transversales que se han abordado en la conferencia de hoy y en la conferencia anterior, de esas 3 competencias, ¿cuál se trabaja menos en los estudiantes de sus colegios? ¿Las competencias de pensamiento, las comunicativas o las competencias ciudadanas? Esas son las 10 preguntas de esta primera parte. Pueden contestar todas y darle a enviar. Ya tenemos en este momento más de 1100 respuestas. Van llegando rápidamente. Y dado que ya contestaron varios, más de 1400 personas en este momento, en el chat acabo de compartir el enlace para participar de la segunda parte del sondeo. Una vez analicemos esta parte, comparto pantalla y revisamos esa segunda parte del sondeo. Ese sondeo es un sondeo abierto, similar al que hicimos la sesión anterior, en el que se les pide una palabra, pueden enviar 3 opciones, pero una sola palabra para contestar distintas preguntas abiertas, para luego ver cuáles son como esos conceptos más frecuentes o las palabras más presentadas, las que son más comunes entre las respuestas de ustedes. Una aclaración, Nicolás. Tengan muy en cuenta que todas estas son preguntas anónimas. Nosotros no sabemos, no nos interesa qué dijo el profesor 1, el 2, o el 8, o el 2000, no. A nosotros lo que nos interesa es qué piensan los docentes del Magdalena. Y hago esa aclaración para que ustedes contesten con total libertad. Solo nos interesa la voz de los docentes del Magdalena, no el nombre, no lo sabemos, no nos interesa para esto. Y nos falta lo otro, Natalia, y es que antes de salir, firmen
La asistencia que les va a pasar en un momento, Natalia, y lo mismo los que pasan a la reunión de rectores y de profes. Ahora sí podemos, Nicolás. Perfecto, si ya pasamos el 50%, ya estamos muy cercanos a 2.200. Vamos a cerrar en este momento para compartirlas y revisarlas rápidamente y poder pasar a la última parte del sondeo antes de irnos a las reuniones en los subgrupos. Entonces, en este momento todos deben tener también estos resultados en sus pantallas. La primera pregunta de, para lograr mis propósitos, es si para lograr mis propósitos es necesario pasar por encima o hacerle zancadilla a los demás. ¿Debo hacerlo para beneficiar a mi familia? 86% están en total desacuerdo y prácticamente el restante, es decir, entre los dos un 94%, 95% estarían en desacuerdo, pero 86% total desacuerdo. Solamente un 6-7% estaría de acuerdo. En este resultado es similar, aunque no tan cargado hacia el desacuerdo. El problema no es la corrupción, el problema grave es que yo me beneficie de eso. Hay casi un 80% en total desacuerdo y un 10% en parcial desacuerdo, pero en esta sería un cercano, un 15% en que empieza a estar de acuerdo, entre parcial y total de acuerdo. Tercera, mi escuela le asigna mayor importancia a los aspectos académicos que a los que tienen que ver con la convivencia. En esta el acuerdo es mucho mayor, 50%, perdón, casi 50% estaría parcialmente de acuerdo y más de un 60% de acuerdo en general, que se asigna más importancia a lo académico que a los aspectos que tienen que ver con la convivencia. ¿Qué tanto los profesores de mi colegio favorecen la empatía? Digamos, hay una respuesta media, pero diríamos más de un 60% creen que se le favorece la empatía, se le asigna una importancia alta a la empatía. Perdón. Aunque entre muy poco y poco, también tenemos cerca de un 40%. ¿Qué tanto se favorece la resiliencia? Un resultado muy parecido al anterior, entre muy poco y poco, cercano a un 40%, el 60% restante cree que se le asigna importancia a la resiliencia. Y muy similar el resultado a qué tanto se le asigna la importancia a conocerse a sí mismo, qué tanto se enseña. Y en realidad son prácticamente idénticos los resultados con conocerse a sí mismo y conocer a los demás, un poco más del 30% estaría de acuerdo en que poco. Y cercano al 60-70% estaría de acuerdo con se le enseña a comprender a los demás y se le enseña a comprenderse a sí mismo. Respecto a la octava pregunta, la votación, si se repitiera hoy la votación al plebiscito del 2 de octubre, 76% votaría a favor, un 17% no está seguro, no lo sabe en este momento, 7% votaría en contra. Esta novena pregunta ratifica una de las ideas que se mencionaron en la conferencia de si cada 50 personas que conozco en cuántas confío, la mitad en menos de 10. Menos de 10 de esas 50 personas, o sea, menos del 20% de las personas que conozco, una de cada 5, en realidad son las que uno confía. Y esta opción no solo es 10, sino menos de 10. La mitad de un poco más está concentrada ahí. Y claramente las competencias transversales. ¿Cuál se trabaja menos? La mitad considera que las competencias de pensamiento. Un 30%, un poquito más ciudadanas, un poco menos comunicativas, pero claramente la respuesta central aquí es competencias de pensamiento como la que menos se trabaja. Voy a dejar de compartir un momento para compartirles pantalla de el segundo sondeo. El segundo sondeo que está en el chat a través de una herramienta que se llama Mentimeter. Ya han participado más de 400 personas, por ejemplo, en este. Voy a ponerla en pantalla para que lo podamos ver en pantalla completa. Son 6 preguntas abiertas. Esta primera es, de las competencias socioafectivas analizadas en la conferencia de hoy, ¿cuál es la que menos trabajan ustedes con sus estudiantes? Y aparecen ahí los ejemplos: empatía, resiliencia, comunicación asertiva, flexibilidad, tolerancia, comprensión de sí mismo, comprensión de los otros. La siguiente pregunta, también abierta. ¿En cuál aspecto usted innovará en la educación en 2022? ¿En currículo, didáctica, trabajo en equipo, en liderazgo, convivencia, en competencias comunicativas, en competencias de pensamiento o en otras? ¿En cuál otra sería? Tercera pregunta. Para usted, la idea es que estas se contesten, como mencioné hace un momento, en una palabra,
para poder ver de manera general. Para usted, ¿qué significa el actual acompañamiento del Instituto Alberto Merani? Este programa, este proyecto Estanislao Zuleta, al que estamos trabajando en este momento. Cuarta, ¿cuál es el principal efecto generado en los niños y niñas al tener que permanecer tanto tiempo sin asistir a sus clases presenciales? ¿Cuál creen que es esa implicación o consecuencia principal que ha tenido todo este tiempo en los niños y niñas? Esta quinta pregunta, señale un argumento, y ese argumento, ¿cuál es la palabra central que expresa ese argumento, que justifique que vamos a mejorar la calidad de la educación en el proceso? ¿Cuál creen que es la razón o el argumento principal que explica que se va a mejorar la calidad de la educación con este proceso de acompañamiento del Instituto Alberto Merani, con este proyecto? Y por último, ¿cuál fue su principal motivación, también en una palabra, para elegir la profesión docente? Ponen cada una de las palabras y le dan a enviar una vez entren al enlace que está en el chat. Voy a devolverme a la primera pregunta y vamos a empezar a revisar los resultados de todos. Entonces, miremos, para esta primera, de las competencias socioafectivas analizadas hoy, ¿cuál es la que menos se trabaja con los estudiantes? En realidad aparecen mencionadas varias, pero en la mitad, como un tamaño más grande, aparece resiliencia en el centro, la que menos se trabaja, aparece empatía y flexibilidad. Hay otras que aparecen también con un tamaño grande, pero resiliencia en el centro, empatía y flexibilidad como las más frecuentes, las que menos se trabajan con los estudiantes. Para la siguiente, ¿cuál aspecto usted innovaría en la educación en 2022? Miremos los resultados. 3 aparecen en el centro, 4 en realidad, pero aparece trabajo en equipo y convivencia de manera central. O sea, el concepto central de la conferencia del día de hoy, que es la convivencia y además trabajo en equipo. También aparecen ahí de cerca las competencias comunicativas y de pensamiento, pero en el centro trabajo en equipo y convivencia. Para la siguiente, para usted, ¿qué significa el actual acompañamiento del Instituto Alberto Merani? Hay una variedad alta de respuestas. Aparece en el centro el mejoramiento, aparece la palabra excelente, aparece cambio, innovación y aprendizaje. Innovación, cambio y aprendizaje, además de mejoramiento y excelente, aparecen como palabras centrales entre las percepciones de todos los participantes. Siguiente, el principal efecto, la principal consecuencia en niños y niñas de tener que permanecer tanto tiempo sin clases presenciales. Aparece en el centro desmotivación, desinterés, apatía y aparece también grande tristeza. Desinterés, desmotivación, apatía y tristeza como principales efectos de la no asistencia a clases presenciales. Penúltima pregunta. Una palabra que exprese el argumento de por qué se va a mejorar la calidad de la educación con este proceso. Las palabras centrales son compromiso, aprendizaje, innovación. Fundamentalmente esas tres: aprendizaje, compromiso e innovación, como los 3 puntos centrales de por qué este proceso, este programa de acompañamiento va a mejorar la calidad de la educación. Y la última, ¿cuál fue la principal motivación para elegir la profesión docente? Miremos, aparecen varias palabras así con un tamaño resaltado en el centro de vocación, como la palabra central, como la palabra más frecuente, pero aparece también pasión, enseñar, amor, enseñanza, que está relacionado, cambio, servicio, pero vocación está en el centro, además de pasión, amor, servicio y enseñanza. No alcanzamos hoy, Nicolás, a mostrar el video porque ya empieza las 3 reuniones. Ha sido un gusto, muy amable, Nicolás, por todo lo que nos acabas de mostrar. De hoy en 8, la cita a las 8 a.m. en punto. Hoy iniciamos
800. Lo mismo va a ser de hoy. Nos demoramos 5 minutos porque estamos teniendo más de 5,000 personas en esta reunión. Es un gusto hablar con ustedes. Seguimos transformando la educación con los maestros del Magdalena. Esperamos alcanzar a tenerles el documento. Hagan la pregunta que quieran, porque las preguntas van a ser resueltas. Uno ahorita con los rectores, con los distintos maestros del Merani, pero va a haber una sesión especial solo para contestar las preguntas de usted. Como dice Freire, una educación desde la pregunta, y tenemos que usarlos. Es muy grato haber compartido con ustedes, y pasen ya a la sesión, que ya son 10 y 13 minutos, 10 y 12, en un minuto. Francisco y Ángel trabajan con rectores, Aleida y David trabajan con profes, y Henry y Santiago trabajan con profes de los 20 colegios. Un gusto, y nos vemos con todos de hoy en 8 días. Un abrazo y un aplauso para todos ustedes. Entre todos podremos cambiar la educación del Magdalena. Nos vemos. Chao.